Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 4 del trimestre y el título de la lección fue El Evangelio según Moisés. El texto base es el Salmo 103, son 22 versículos que nos presentan un poco la teología de un creyente del Antiguo Testamento en el contexto del pacto de Moisés o el pacto del Sinaí. Normalmente existen personas que quieren separar los conceptos, ¿no? Tipo, allá en el Antiguo Testamento está el pacto de Moisés y aquí en el Nuevo Testamento un pacto de gracia que es totalmente diferente y bueno, ellos se salvaban de una manera y nosotros de otra. La Biblia nos dice que eso no es así, ya lo fuimos repasando mucho esto, pero el Salmo 103, que se escribió 1000 años antes del Nuevo Testamento, nos presenta ya algunos tópicos que tienen que ver con el pacto de la gracia que bueno, van a presentar los autores del Nuevo Testamento como Pablo, por ejemplo. Vamos a repasar algunas cosas, ¿sí? El Salmo 103 en el versículo 2 ya nos dice que hay muchos beneficios o que Dios nos ha dado muchos beneficios. En el versículo 3 ya se nos habla del primer beneficio, que es que Él perdona todas tus maldades. El segundo beneficio es que sana todas tus dolencias. Versículo 4 dice que Él rescata del hoyo tu vida. El versículo 4 también dice que Él te colma de amor y de ternura, parafraseando la versión Dios habla hoy. Y el versículo 5 dice que te satisface con todo lo mejor, también parafraseando la versión Dios habla hoy. En otras palabras, tenemos aquí un resumen del Evangelio, especialmente en ese punto 3, ¿no? Que está allí en Salmo 103, 4. Cuando, bueno, esto de una u otra manera nos recuerda lo que decía Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 19, ¿no? Cuando él describe, utilizando imágenes del Antiguo Testamento, el pozo en el cual nosotros caemos por culpa del pecado, en donde estamos, de donde no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Y allí viene la respuesta, ¿no? Dios es quien te rescata. Eso está en Salmo 103 en el versículo 4. Dios es el que te saca de ese hoyo. Y ahí recordamos otra vez a Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 20, ¿no? Sobreabundó la gracia. O sea, según el Salmo 103, el pacto mosaico, este pacto en el cual ya vivían los que estaban en el Antiguo Testamento, tiene todas las características del nuevo pacto. Y por sobre todo, está este Dios interesado por sobre todas las cosas en la salvación de sus hijos. Quiero leerte lo que escribió este señor W. Robert Guthrie afirmando acerca del Salmo 103 que los versículos centrales de este Salmo, específicamente versículos 7 al 18, constituyen una de las mayores reflexiones sobre el amor y la gracia de Dios que encontramos en toda la Biblia. Y allí surge una pregunta, ¿no? ¿En toda la Biblia realmente? ¿Acaso que el Dios de amor no era ese que se presenta en el Nuevo Testamento? Bueno, resulta ser que si analizas esta sección, ¿no? Los versículos 7 al 18 del Salmo 103, te das cuenta que tanto al principio como al final, en los versículos 7 y 18, el salmista explica que recién cuando él comienza a meditar en la ley de Dios es que él llegó a una profunda comprensión del amor de Dios por sus hijos. O sea, no son solo los beneficios los que son mencionados en el Salmo 103, lo que ya vimos recién, sino también el carácter, la compasión y el amor del hacedor del pacto. Es por eso que nos confunde esto de que el Dios del Antiguo Testamento no siempre se lo retrata como el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero en el Salmo 103 tenés a un Dios que sí, tiene ira, pero esta ira es mesurada, ¿no? Él es lento o tardo para la ira, como dice en el versículo 8 y también en el versículo 9. Esto te recuerda un poquito también a Jesús, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento tenés a un Dios con ira, tenés a un Jesús que entra al templo y se da cuenta de que nada se está haciendo como tendría que hacerse y Él pone orden. Y no tenía cara de buenito Jesús cuando hizo eso y nadie le dijo nada también, ¿verdad? Ahora, cuando Dios tiene ira, según el Salmo 103 también, especialmente el versículo 6, es también para beneficio de aquellos que están sufriendo abusos, aquellos que están sufriendo por culpa de las injusticias. De allí que tenemos los versículos 10 al 12, en donde se nos habla de un Dios que en realidad no le pagó a los pecadores conforme al mal que habían hecho. Y se nos da algunas figuras, ¿no? Como para imaginarnos, así como de altos son los cielos, bueno, así de grande es el amor de Dios y el perdón que Él tiene para los pecadores. Versículos 13 y 14, Salmo 103. Él sabe lo que somos. Así como un padre que mira a su hijo y se da cuenta de cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus potencialidades, Dios también nos conoce y sabe cuáles son nuestros límites. De hecho, que también Él sabe que nosotros no elegimos nacer en este mundo, no elegimos nacer pecadores. Claro, también sabe cuando nosotros decidimos continuar siendo pecadores. Así que este Dios justo que se pone a evaluar todos estos aspectos, ¿verdad? Que nosotros seres humanos por ahí no vislumbramos en su cabalidad. El Dios del Antiguo Testamento se preocupa por sus hijos y es feliz perdonándolos, por más que otras personas quieran convencerte de lo contrario.
Quienes intentan enfrentar la idea de un antiguo pacto y un pacto de gracia en el Nuevo Testamento como diciendo que son dos cosas diferentes, es porque no leyeron el Salmo 103 o por el contrario quizás como dice 2 Corintios capítulo 3 versículos 12 al 15 es porque están con el entendimiento velado o enceguecidos por algún tipo de prejuicio, que los cristianos también a veces tenemos prejuicios. Pablo trabajó mucho esta idea de que existe un solo evangelio, como dice allí en Gálatas capítulo 1 versículos 7 y 8. De hecho, varios autores del Nuevo Testamento, y Pablo también, ¿verdad?, que es el que más escribe, mencionan textos del Antiguo Testamento, como Joel capítulo 2, versículo 32, para demostrarte que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Usamos para comparar aquí Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Hay un único evangelio y este evangelio es revelado a través de sucesivos pactos. ¿Sí? Esta idea te tiene que quedar clarita. El pacto del Sinaí incluía, sí, leyes civiles para la nación de Israel, pero también incluía todo el sistema ritual del tabernáculo. Y según Salmo 119, los israelitas amaban la ley, porque ellos veían en esto a un padre amante que realmente está preocupado por sus hijos y trata de direccionar su camino. Ahora, el Salmo 103, versículos 11 y 17, nos presenta que sí, hay beneficios para los que le temen y para los que guardan los mandamientos de Dios, como dice el versículo 8 también. Y esto es lo que quizá por ahí hace que algunas personas que se concentran mucho en el Nuevo Testamento digan, no, mira, este Dios del Antiguo Testamento es muy parcial, ¿no? Solo los que están bien con Él y el resto, bueno, que se vea. ¿Pero esto acaso no aparece también en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 21, cuando Jesús dice que Él y el Padre aman a aquellos que guardan sus mandamientos. Claro, esto no excluye a los demás, porque Juan 3:16 ya te dice, ¿verdad?, que Dios amó al mundo. La cuestión es que a Dios le interesa cómo es que cada uno de nosotros responde a su pacto. Y es por eso que a lo largo de la historia este pacto, que siempre es el mismo, es el pacto eterno de Apocalipsis, se ha ido renovando. Los principios son los mismos. Lo que fue cambiando es la persona o las personas con quien Dios fue haciendo estos pactos. Ahora, quiero leerte para terminar un texto que está en el Camino a Cristo, específicamente en la página 53, que sí, ya encontré. Y dice acá que la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de aflicción y miseria y se lo inmortalizaría. Muchas de las personas que tienen problemas con esto de la ley y todo lo demás, son personas que de repente piensan en una salvación demasiado fácil, ¿no? En que todo es color de rosa. Y sí, con Dios todo puede llegar a ser color de rosa, pero eso no elimina nuestra responsabilidad, no elimina nuestras decisiones. Y el pacto siempre va a presentar esta faceta. Vos y yo tenemos que tomar decisiones. Y allí está la ley de Dios para guiarnos por el camino, para llegar a Jesús, nuestro único Salvador. ¿Te quedó claro? Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y nos vemos la próxima semana.